Hola a todos, bienvenidos a bordo de Astronauta Clínico y a una nueva sesión informativa de nuestra misión espacial. Hoy nos enfrentamos a un patógeno que honestamente exige toda nuestra atención y el mayor de los rigores médicos. Es un tema súper intrigante y sumamente delicado. Nuestro plan de vuelo para la sesión de hoy es bastante directo. Cubriremos las generalidades del hantavirus, luego pasaremos a los síntomas y fases clínicas, veremos las complicaciones más comunes, el diagnóstico, el tratamiento y cerraremos con prevención y pronóstico. ¿Preparados para el despegue? ¡Arrancamos! Así que, fase 1. Generalidades del hantavirus. Conociendo a nuestro enemigo. A ver, la mecánica del daño que causa este virus es fascinante. Se trata de un virus ARN zoonótico de la familia Hantaviridae. En palabras sencillas, zoonótico significa que se mantiene en la naturaleza gracias a los animales, principalmente los roedores. Pero aquí está el detalle clínico que lo cambia todo. El blanco de este patógeno es el endotelio vascular. No entra destruyendo el tejido masivamente como si fuera una bomba. Para nada. Actúa más bien como un saboteador silencioso. Lo que hace es alterar drásticamente la permeabilidad de los vasos sanguíneos. Imagínense que las tuberías de repente se vuelven súper porosas y toda la porción líquida de la sangre empieza a filtrarse hacia los tejidos de alrededor. Y esto nos muestra de una forma increíble cómo la geografía dicta el tipo de enfermedad. Dependiendo de en qué parte del mundo te encuentres, esta fuga de líquidos ataca diferente. En nuestro continente, en América, nos enfrentamos principalmente al síndrome pulmonar por hantavirus, es decir, esa filtración inunda directamente los pulmones y afecta al corazón. Pero si nos vamos a Europa o Asia, predominan las cepas que causan la fiebre hemorrágica con síndrome renal. Allá, los riñones y el sistema de coagulación son los que se llevan la peor parte. Pasemos a la fase 2, síntomas y fases clínicas. El gran peligro del hantavirus es que al principio es un auténtico maestro del disfraz. Durante la fase prodrómica, o sea, los primeros días, imita perfectamente a una gripe común o a una infección estomacal. Hablamos de fiebre repentina, escalofríos, una debilidad de esas que te tiran en la cama, dolor de cabeza, dolor muscular intenso y hasta náuseas o dolor abdominal. Es súper importante recordar esto. Si en esta etapa inicial no hacemos las preguntas correctas sobre dónde estuvo el paciente, la verdadera amenaza nos puede pasar completamente desapercibida. Y para que vean la gravedad del asunto, observemos la aterradora velocidad del síndrome pulmonar. Después de esos primeros días confusos que parecen gripe, el paciente entra en la fase cardiopulmonar. Y esto pasa rapidísimo. En cuestión de horas, el líquido inunda los alveolos de los pulmones. Aparece una dificultad para respirar severa y la presión arterial se puede desplomar de la nada. Es un edema pulmonar no cardiogénico que se desarrolla pero tan rápido, que si no se interviene con cuidados intensivos de inmediato, no hay forma de llegar a la etapa de recuperación. Ahora, en contraste, si nos toca enfrentarnos a la forma renal de la enfermedad, la línea de tiempo nos pone otros retos. Tras la fiebre inicial, entramos en una fase oligúrica. Básicamente, los riñones se apagan y dejan de producir orina, acumulando toxinas peligrosísimas en la sangre. Pero ojo con esto, que es paradójico. Justo cuando parece que el paciente mejora y los riñones vuelven a arrancar en la fase poliúrica, se produce una pérdida de orina tan brutal que la deshidratación aguda y la pérdida de electrolitos se convierten en la nueva amenaza de muerte. Lo que nos lleva a la fase 3, las complicaciones más comunes. Como se pueden imaginar, toda esta fuga en los vasos sanguíneos trae consecuencias devastadoras. En la forma pulmonar, el enemigo principal a vencer es el colapso respiratorio total y el shock, mientras que en la forma renal, la batalla campal es contra la insuficiencia renal aguda, que muchas veces va a requerir diálisis, además del altísimo riesgo de tener hemorragias internas graves porque las plaquetas caen bruscamente. Dos escenarios clínicos totalmente distintos causados por la misma familia viral. Fase 4, diagnóstico clínico y diferencial. ¿Cómo lo identificamos? Cualquier profesional o investigador tiene que seguir esta secuencia al pie de la letra. Todo arranca con el paso número 1, la historia epidemiológica. Hay que ser como investigadores e indagar si la persona tuvo algún contacto con ratones, si estuvo limpiando sótanos, cabañas cerradas o graneros. Si hay sospecha, volamos a hacer pruebas serológicas para buscar anticuerpos IgM que nos confirmen la infección aguda. Y claro, hacemos pruebas de laboratorio como la PCR. Hay un dato clave aquí. En el hemograma vamos a ver una caída en picada de las plaquetas. Esa tromocitopenia es una alarma clínica que no podemos ignorar por nada del mundo. Y para no equivocarnos, tenemos que saber diferenciar al hantavirus de otros sospechosos comunes. A ver, si fuera una neumonía bacteriana, los antibióticos funcionarían, pero aquí no hacen nada. Tampoco es leptospirosis, que también se asocia a roedores, pero suele causar daño en el hígado y poner la piel amarilla. Al hantavirus lo distinguimos en el laboratorio por algo llamado hemoconcentración. Como el líquido se fugó de los vasos sanguíneos, la sangre que queda dentro se vuelve muchísimo más espesa. Eso es un marcador clarísimo.
Llegamos a la fase 5, tratamiento y soporte vital. La dura realidad aquí es que no tenemos ninguna pastilla mágica. No existe un antiviral universalmente aprobado que mate a este virus. La supervivencia de nuestro paciente depende casi al 100% del soporte vital intensivo en una unidad de cuidados críticos. Es casi como hacer ingeniería médica. Hay que oxigenar esos pulmones afectados pero sin sobrecargarlos más de líquido. Hay que usar medicamentos vasopresores para mantener la presión arterial arriba, y en los casos renales usar máquinas de diálisis para limpiar la sangre temporalmente. En los escenarios de verdadera pesadilla, donde los pulmones ya fallan por completo, la última línea de defensa es el ECMO. Es una máquina espectacular que literalmente extrae la sangre del paciente, le pone oxígeno y la devuelve al cuerpo. Una intervención enorme. Y bueno, también hay que mencionar que los antivirales experimentales, como la ribavirina, la verdad es que tienen una eficacia muy limitada. Quizás ayudan un poco si se dan súper temprano en la forma renal, pero no han demostrado salvar vidas una vez que empiece el caos respiratorio. Entramos en la fase final, la número 6, prevención y pronóstico. Si el virus ataca así de fuerte y encima no tenemos cura, la prevención lo es literalmente todo. Y aquí les va la regla que salva vidas. Jamás, por nada del mundo, barran en seco o pasen la aspiradora en un lugar cerrado donde hubo roedores. El virus vive en la orina y las heces de los ratones. Si ustedes barren, mandan millones de partículas virales directo al aire y a sus pulmones. El protocolo exige siempre ventilar primero, luego rociar todo con cloro desinfectante para inactivar el virus y limpiar siempre en húmedo usando guantes y protección. Para que entiendan la magnitud, estamos hablando de un 35% de mortalidad aproximada para el síndrome pulmonar en Estados Unidos a finales del 2023. Más de 3 de cada 10 personas que desarrollan la forma severa no sobreviven. Por eso el protocolo de limpieza es innegociable. Y esto nos subraya con una urgencia absoluta que reconocer los síntomas temprano y salir corriendo a urgencias no es solo una recomendación, es literalmente la diferencia entre la vida y la muerte. Ahora, una pregunta que nos hacen muchísimo. ¿Me puede contagiar otra persona enferma? Por regla general, no. El hantavirus casi nunca se transmite de humano a humano. Pero en medicina siempre hay excepciones, ¿verdad? Y aquí la excepción es el virus de los Andes, que circula en algunas regiones de Sudamérica. Con esa cepa en particular, sí existen casos documentados, aunque raros, de contagio entre personas por contacto estrecho. Por eso es vital saber dónde estuvo viajando el paciente. Para ir cerrando, creo que esta frase resume perfectamente nuestra mejor defensa. La biología de este virus es letal, sí, pero el pronóstico de vida mejora drásticamente si conectamos los puntos rápido. Si vemos a alguien con fiebre repentina y sabemos que estuvo limpiando una cabaña vieja y logramos darle soporte médico antes de que el daño en los vasos sanguíneos sea irreversible, ganamos. La anticipación lo es todo. Pero, pensando un poco más allá, con los cambios en el clima alterando cada vez más los hábitats de estos roedores, ¿estamos realmente preparados para identificar a este saboteador silencioso cuando empiece a aparecer en lugares nuevos? Muchas gracias por su atención. No se olviden de suscribirse y activar la campanita para próximos videos, en el que continuaremos con la siguiente parte. Síganme en todas mis redes sociales. Un gran abrazo y hasta la próxima misión.